Y ya estamos pues con nuestro tercer encuentro de día martes. Exactamente, nuestra tercera sesión de 5, así que nos falta todavía, estamos en la mitad de este tremendo ciclo, y me encanta porque hoy día tenemos una sesión súper especial. Es un personaje que a mí me cautivó porque es más desconocido y tiene todos esos ingredientes que tiene una persona que te sorprende por el nivel de importancia que tiene y que es como más innovador. Así que por eso yo creo que la sesión de hoy día va a ser muy, muy interesante. Sí, yo también cuando las primeras veces que empecé a estudiar a Jiang Zemin, ya hace bastantes años, lo empecé cuando estaba con mi tesis del magíster, y precisamente me tocó conocer la figura de él a propósito de varias entrevistas de estudio que hice, que ya lo vamos a compartir, porque uno no puede partir contando el final de la película, como Obvio. se dice, no corresponde. Y realmente de ahí me empezó como a fascinar un poco la figura de él, a estudiar más, además que me interesó mucho esto que él hablaba varias lenguas, cosa que en aquella época no era frecuente que hablaran inglés, hablaran otras lenguas, salvo el caso de Zhou Enlai, que bueno, ya lo conversamos y es una figura bien especial. Pero el resto de los líderes chinos no son de hablar varias lenguas. Y eso fue como un segundo punto que a mí me entusiasmó con Jiang Zemin, porque una persona que habla varias lenguas es porque ha tenido experiencias muy distintas. Y Exactamente. la tercera cosa, bueno, cómo él se fascina y abre un espacio en América Latina, cosa que ningún líder chino lo había hecho. Él es el primero, el pionero. Y bueno, eso es un poco lo que hoy día quiero conversar con ustedes, compartir. Y como siempre, estos encuentros para mí son muy interesantes porque a uno le hace mirar lo mismo que uno ha leído, lo mismo que uno ha estudiado, pero con una perspectiva distinta y pensando también en ustedes, o sea, en los intereses diversos que tiene cada uno. Quizás más adelante, de repente se me ocurría haber hecho un repositorio o algo, donde pudiéramos compartir a lo mejor algunos artículos, Carolina, que de repente podría ser interesante, Excelente armar idea. como una base de datos. De repente hay gente que a lo mejor hay un tipo de artículo que le puede gustar leer y que, bueno, no se alcanzan a ver en unos encuentros así. Pero bueno, eso queda Exactamente. ya como desafío para después. Me parece Carolina, fantástico. voy ¿Comencemos? a, empezamos, voy a compartir y bueno, y Buenísimo. comparto contigo que es un personaje que es un poco desconocido en relación a lo que son las otras figuras que son tan emblemáticas. Así Bien, es. Así que vamos con nuestra tercera sesión. Todo tuyo, Mónica. Adelante. perfecto. Bien, vamos hoy día entonces a, como decía recién, hablar precisamente sobre la figura de Jiang Zemin, el perfil técnico tiene, y sobre todo uno de los aspectos que a mí también me llama más la atención es cómo él de alguna manera fue perfilando uno de los temas que para China siempre han sido importantes hasta el día de hoy, y que es el tema de la extrema pobreza. Ese es un poco lo que hoy día vamos a trabajar, y precisamente en esta línea quiero compartir cuáles son los aspectos que vamos a trabajar. Lo primero que vamos a trabajar es el perfil como un aristócrata, como un tecnócrata, y con experiencias diversas que van a involucrar su formación profesional, su formación laboral. En segundo lugar, yo quiero abordar el tema de un estadista con una formación técnica muy sólida y que fue un impulsor de la industria mecánica. Ya lo vamos a ver cómo lo planteo yo en esta presentación. Un tercer punto es hablar de él como un ingeniero eléctrico, un ingeniero que entendió cuál era la relevancia de las áreas costeras, y de ahí se impulsó la zona de Shenzhen, algo lo vimos en el ciclo anterior, y este desarrollo de las zonas económicas especiales. Y un cuarto punto que quiero desarrollar es la forma de entender a China y la política exterior que lo inspiró en la creación de los corredores bioceánicos
y una mayor conectividad del país, de China, pero también esa misma conectividad que él vio que era fundamental en China, también él la traspasó a otros continentes y también la traspasó a América Latina y también hizo una propuesta para Chile. Bueno, ya lo veremos. Acá, al igual que como ya es tradición, por decirlo de alguna manera, primero me gusta darle un panorama con algunas fotos, y precisamente quise escoger estas 4 fotos. Bueno, la primera ya la explicamos, la primera sesión, cuando hablé de 1921, el inicio del Partido Comunista Chino, a 2021, que es este año la celebración del centenario del Partido Comunista Chino. Esa dijimos que nos iba a acompañar a lo largo de todo este ciclo. Acá tenemos algo que es fundamental para entender la figura de Jiang Zemin, y es el hecho del gran empuje que le dio al sector industrial, especialmente por la profesión que él tenía, y cómo lo ve como un elemento fundamental. Un segundo elemento que yo quiero trabajar y que es muy relevante es entender de que en este periodo de Jiang Zemin es cuando China es incorporada a la Organización Mundial de Comercio, que todos sabemos la relevancia que tiene, pero hasta el periodo previo a él o la mitad de su gobierno, porque fue casi al final cuando ingresa, China no era parte de la Organización Mundial de Comercio, por lo tanto no tenía acceso a los mercados que tienen los países miembros. Y un tercer punto que para mí es muy importante de entender, porque se produce un giro, una especialización, es el hecho de cómo se entiende este concepto del Made in China en la época de Jiang Zemin, y cómo, bueno, ya lo vamos a ver después en la última sesión, cómo es la proyección del tema de hoy día Made in China, que tiene todo un concepto muy potente. Pero ¿cómo se entendía en esa época? Muchos cuando hablaban del Made in China, básicamente lo veían asociado a productos de baja calidad, sin un mayor valor, y bueno, ya lo conversaremos. En cuanto a lo que son los vínculos a nivel exterior, tenemos que el periodo de Jiang Zemin, que va de 1993 al 2003, figuras claves con las cuales se fue entrevistando fue primero los encuentros que tuvo con Bill Clinton, lo tenemos en la primera foto, después con Condoleezza Rice, después lo tenemos también en la gira que hizo el 93 a Cuba, o sea, perdón, eso es cuando viene a Cuba, pero sí la visita que hizo Fidel a China, y también acá lo tenemos precisamente recién iniciada, ya había sido el término de la caída del muro de Berlín, y precisamente la figura de Boris Yeltsin con Jiang Zemin. Y acá, bueno, una foto bastante emblemática en una discusión con el vino, en que precisamente, o sea, no una discusión, sino que le está presentando, le está mostrando un vino chileno, hablando un poco de lo que son las exportaciones entre Chile y China, ¿ya? Y que los vínculos que se dieron entre el presidente Ricardo Lagos y Jiang Zemin fueron muy fuertes y bastante largos, yo diría, en la relación que puede haber de un vínculo entre estadistas. Nosotros tenemos que en su experiencia primera, él era de una familia originaria de Jiangsu, que pertenece a la provincia de Jiangsu, y esto es en la parte norte del río Yangtze. Él ahí nació el 17 de agosto de 1926. Y precisamente sus estudios los realizó en esa misma localidad, y cabe decir que los padres de él eran bastante intelectuales, y esto es diferente a cómo lo veíamos en los otros líderes, que más bien tenían un origen campesino, con características distintas, una formación bastante marcada por la meritocracia. Bueno, son perfiles que yo diría que son distintos, y precisamente acá en la universidad, en 1947, él termina sus estudios como ingeniero eléctrico, se gradúa el 47, y acá es importante, siempre me gusta poner un mapa, porque creo que el mapa ayuda a entender como las visiones de los territorios. Yo en las otras sesiones hablábamos de la importancia del interior, cómo se habían dado. Acá tenemos claramente
la zona costera, que eran de bastante desarrollo, y precisamente al norte del río Yangtze, tenemos entonces la ciudad de Jiangsu. Al año siguiente que él se recibe, pasa a integrar forma parte del Partido Comunista Chino y va a tener cargos temporales que lo van a mantener a él en la ciudad de Wuhan, que ya varias veces hemos hablado de esta ciudad, y también acá tenemos Wuhan, acá, justo a orillas del río Yangtze, y también en la ciudad de Changchun. Bueno, siempre, y acá es lo interesante de él, por eso yo digo que la formación de él es más bien una formación desde los sectores urbanos, desde lo industrial, desde Shanghái, una ciudad cosmopolita, y es lo que va a influir en lo que va a ser precisamente el perfil de este estadista y de este, como muchas veces lo catalogaron, yo diría, en forma un poquito sui generis, por decir, de hablar Jiang Zemin, el tecnócrata, ¿ya? Como diciendo, pertenece a otra categoría, a otro estilo, aun cuando todos pertenecen a una misma línea de liderazgo y de formación. Cuando se proclama la República China, al 49, precisamente a él se le encarga el control de las factorías de alimentos de la ciudad. No nos olvidemos que Shanghái era una ciudad sumamente cosmopolita, con presencia de distintas migraciones, y por lo tanto, bueno, vivía gente de distintas, no todos eran población originaria de China. Por eso es que se va a dar esta responsabilidad que se le da en esta factoría de alimentación de la ciudad y poder tener la distribución de los alimentos. En cuanto a las características personales que él tiene, precisamente va a destacar la empatía. Era un hombre, uno lo ve en la foto, sonriente, mirada de frente, y refleja un poco lo que es la empatía de él, y por otro lado también estas habilidades, podríamos decir en palabras de hoy día, estas habilidades blandas, son los que a él le permiten tener una fuerte inserción a nivel internacional. Mucho más, yo diría, incluso, que lo que habían tenido los líderes anteriores, que eran relaciones bastante más estructuradas, formales, y dentro de lo que es el ámbito diplomático. Dentro de lo que fue su trayectoria en la parte industrial, él siempre se caracterizó por tener una buena capacidad de planificación, una buena capacidad de gestión, y siempre mostró una clara eficiencia frente a las responsabilidades que él iba asumiendo. En 1955 él viajó a la Unión Soviética, un poco para continuar sus estudios que ya había tenido en Shanghái en la universidad, y ahí le tocó conocer precisamente lo que era la industria rusa, lo que era la tecnología de ese momento y cuál era el desarrollo que se estaba impulsando. Al año 55 ya tenemos que quien estaba gobernando era Nikita Khrushchev, ¿ya? El 53 había sido la muerte de Stalin. Bueno, este periodo de la residencia de él en Moscú, yo diría que marca también este periodo de una gran vinculación entre lo que era la República Popular China y lo que era la Unión Soviética. Y especialmente una de las responsabilidades que él va a tomar va a ser precisamente trabajar en una fábrica automotriz y comprender un poco cómo era la gestión en la Unión Soviética en una planta automotriz, cuál era la relación entre los obreros, cómo se daban las relaciones de poder y todo eso. Y esto a él le permitió una trayectoria bastante relevante para lo que va a ser su participación posterior. Hay algo que es muy importante en el perfil de Jiang Zemin, y es entender que para él, y esto está planteado como una teoría, se llama la teoría de las tres representaciones, algunos les dan otros nombres, ahí lo tenemos en inglés, on the street representation, y básicamente es cuando Jiang Zemin plantea que se debe tener una mirada especial sobre el rol que debe tener el partido al representar
siempre las inquietudes del desarrollo de las fuerzas productivas avanzadas de China, representar el desarrollo de la cultura avanzada y representar el desarrollo de los intereses fundamentales de la población china. Esto lo planteó en el Congreso Nacional del partido. ¿Y por qué era esto? Porque a él le preocupaba, pensemos un poco y recordemos, que durante el gobierno de Deng Xiaoping se había hecho la modernización del Estado chino con un socialismo con características chinas, pero habían temas que quedaban un poco todavía pendientes de ser reestructurados y de hacerle una nueva lectura. Un tema fundamental para él, bueno, las fuerzas productivas avanzadas. ¿Cuáles son? ¿A quién le pertenece? ¿Cuál es el rol de la propiedad privada? ¿Cuál es el rol de los empresarios chinos? Y son temas que a él le preocupan porque precisamente él visibiliza que si no hay un criterio claro en esto y no hay una postura desde el partido a cómo van a ser las próximas décadas, probablemente el modelo va a perder lo que son sus principios originarios. Un segundo punto que para él es muy importante es hablar también de cómo se debe representar el desarrollo de una cultura avanzada, porque implicaba reconocer una infraestructura en China que facilitara una economía de mercado. No nos olvidemos que China siempre, y eso hasta el día de hoy, tiene lo que se llaman los planes quinquenales. Cada 5 años yo determino cuáles van a ser las prioridades. Pero acá la pregunta de fondo es, bueno, si yo estructuro un plan quinquenal, ¿qué rol le cabe a una economía de mercado? Uno podría decir, aquí existe una contradicción, aquí existe propiedad privada, pero por otro lado es el Estado el que regula cuáles van a ser las determinaciones para los próximos 5 años. Entonces, este era un tema que a él, usando una palabra bastante cotidiana, a él le preocupaba, a él le hacía ruido cómo darle un espacio a esta pregunta. Y la tercera cosa que a él le preocupaba es que la sociedad china de ese momento ya no era la sociedad china de 1949, de una clase campesina, obrera, con poco desarrollo. En cambio ahora nosotros tenemos, por un lado, una representación de una clase obrera, pero por otro lado hay una mayoría de la sociedad que también quiere ser representada. Y eso es lo que hoy día, hoy 2021, podemos hablar de una clase media china. Entonces, acá estos 3 puntos para él eran fundamentales. Y por eso, aunque no lo pudo, yo diría, como explicitar en su totalidad, sí dio como las directrices para lo que van a ser los gobiernos posteriores, llámese de Hu Jintao y posterior, porque para él el tema de las 3 representaciones era fundamental si se quería seguir avanzando con lo que era la China del futuro, hablando en la década del 90. Esta imagen que les puse aquí también me hace mucho sentido, porque si ustedes se fijan, la usanza, tanto de Mao como la usanza de Deng Xiaoping, era vestir precisamente el uniforme que usaban todos desde los años del 49 hasta los 80, 90. En cambio, en el caso de Jiang Zemin, él comienza a usar la costumbre de también usar ropa occidental, usar corbata. En esto es curioso, cuando él visita la universidad y visita Estados Unidos, dice, bueno, ¿por qué no lo puedo hacer? Ahora, si yo lo uso, a lo mejor van a haber otros chinos que también van a querer usar ropa occidental, ¿ya? Lo lanza así como un desafío y claro, llama la atención que es como el primer líder chino que uno lo ve con la vestimenta occidental. Hay algo que yo al revisar textos y al revisar el libro, me apareció muchas veces repetido, y fue lo que para Jiang Zemin fue la muerte de Deng Xiaoping. Fíjense ustedes la frase que él dice: te echaremos de menos, camarada Deng Xiaoping. Eso habla un poco
por un lado, de todo este vínculo que él tenía, pero también como esta parte humana que yo diría no es solo el echar de menos desde lo político, sino que también es por todos los momentos compartidos. Y como dice el texto, lo dijo sollozando Jiang Zemin. El presidente de la República y el secretario general del Partido Comunista Chino rendía así un tributo final al pequeño político. Recuerden que yo les dije que se hablaba del pequeño timonel, al pequeño político que impulsó a China hacia la modernización en el funeral de Estado que ayer tuvo lugar en el Gran Palacio del Pueblo con la presencia de 10.000 dirigentes y cuadros del partido y del ejército. Y precisamente el que lo que hizo en ese momento, esto está sacado de un periódico chino, se comprometió a proseguir la obra de Deng y reiteró la necesidad de unirse en torno al Partido Comunista Chino. Ahí está haciendo referencia precisamente a lo que yo hablaba antes, las tres representatividades. Cuando uno habla de este estadista, fíjense ahí también, con ropa occidental, Jiang Zemin representa al tercero de la generación de líderes chinos. ¿Por qué fue? Precisamente cuando ocurrieron los hechos de Tiananmen, de la plaza de Tiananmen, y todo lo que fue la cantidad de muertos en la plaza de Tiananmen por las protestas masivas entre el 15 de abril y el 4 de junio de 1989, por supuesto que Deng Xiaoping, todo el protagonismo y el liderazgo que había tenido, de alguna manera fue opacado por todo lo que había ocurrido. Y precisamente meses después le deja el cargo a Jiang Zemin como secretario general del partido, y él deja ese cargo. Asume entonces como secretario general del partido en 1989 y lo ocupa el cargo hasta el 2002. Como presidente de la República, ocupa el cargo entre los años 1993-2003 y como presidente de la Comisión Central del Partido Comunista Chino lo va a ejercer entre 1989 y el 2004. Acá hay algo que puede llamarles la atención a ustedes, pero en algunos casos es así, y es precisamente que no siempre los poderes del Estado se traspasan en forma conjunta y no se traspasan en un mismo año. En el caso de Jiang Zemin, uno se fija claramente que fueron en distintos periodos, en distintos años. En el caso de los otros líderes, por ejemplo, en el mismo caso del presidente actual, nosotros tenemos que precisamente los cargos fueron traspasados en un mismo momento, prácticamente. Bueno, esto de alguna manera refleja los diferentes problemas que precisamente Jiang Zemin debió enfrentar y que de alguna manera los fue abordando en la medida en que ellos se iban presentando. En cuanto a su formación técnica, él fue un destacado impulsor de la industria mecánica. ¿Y cómo lo podemos ver esto? En los elementos de su política interior, con las reformas que ya se habían iniciado con la modernización del Estado chino de 1978, pero esto lo llevó a impulsar un fuerte crecimiento al país, un 8, un 10% anual, y después también vamos a tener en periodos posteriores 2 dígitos, 10, 12, 13. ¿Esto cómo se explica? Esto de que China permanentemente va a crecer a esas tasas. Esto se explica dado que se había favorecido la inversión extranjera con la creación de los joint ventures, y especialmente los primeros joint ventures que se fueron dando fueron desde Estados Unidos, dado que la mano de obra en China en ese momento, era una mano de obra barata, cosa que es distinto a lo que es el valor de la mano de obra en China hoy día, que no tiene nada que ver con lo que puede ser el valor en relación a países vecinos. Es muy distinto hoy día, pero en aquella época era barata. Y esto explica de que finalmente los productos que China fabricaba y los productos que China ponía en el mercado internacional eran productos con un valor bastante bajo, lo que le hacía tener una competitividad muy fuerte en el mercado mundial. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en el mismo caso de Chile en los años 90,
tenemos muchos productos chinos que ingresan. Eh, eh, Papelería, lápices, productos para los cumpleaños, para Navidad, celebraciones, pero un valor que era muy, muy barato en relación a los otros. Ahora, el problema que esos productos tenían era precisamente también, bueno, el tipo de calidad para esos años. Un punto que para él va a ser bien relevante es que insiste en que a los empresarios privados deben ser incorporados en el partido, de acuerdo a la teoría de las tres representaciones. Porque la preocupación de él es que si habían sectores que se iban desarrollando en China, que iban haciendo inversiones, que hacían joint venture, población local con población extranjera, precisamente, bueno, esos empresarios se fueron enriqueciendo. Pero ¿qué pasa con esos empresarios? ¿Cuántos se sentían de involucrados, de responsables de lo que era la estructura del Estado chino? Bueno, es importante decir que esta larga experiencia política que él tuvo también estuvo marcada por él haber sido ministro de la industria electrónica, también fue alcalde de Shanghái en un periodo, la formación que tuvo en Rusia, y todo esto a él le permitió entonces tener como estas distintas competencias que lo llevaron a ser un estadista que muchos lo consideraban muy tecnócrata para lo que habían sido los otros, que más bien estaban marcados por el tema de lo que era la ideología propiamente china. Otro punto que también es importante de hacer referencia es que él se da cuenta que para que China pueda desarrollarse hay que darle un fuerte impulso a lo que es las exportaciones. Las primeras exportaciones, por supuesto que no se van a producir hacia América Latina, sino que se producen hacia Estados Unidos, hacia países vecinos, y bueno, y este progreso continuo le va permitiendo a China una formación de un capital bastante importante, lo que le asegura una estabilidad económica para los próximos años. A esos años era bastante cuestionada la calidad de los productos chinos, porque precisamente no cumplían con los estándares internacionales. Y este fue uno de los puntos por los cuales China, durante mucho tiempo, y Jiang Zemin fue el responsable de esto, exigía y pedía un espacio dentro de la Organización Mundial de Comercio, pero esto no era factible, dado que no estaba dentro de los estándares internacionales para que un país sea miembro de la Organización Mundial de Comercio, y cuáles son las normas, las leyes a las cuales se tienen que someter, las patentes, y bueno, todo lo que implica pertenecer a una Organización Mundial de Comercio. El tema de la certificación de calidad fue un tema que costó bastante para que lo pudieran desarrollar, porque realmente en todo lo que habían sido las exportaciones anteriores no estaba presente el tema de la calidad, de la certificación de calidad. Si un producto salía malo, bueno, y puede ocurrir también hasta hoy día en un mall, bueno, si el producto está malo, te lo cambian y estamos, no hay mayor problema. Pero resulta que si nosotros lo miramos con los parámetros con que precisamente se comercializan los productos a nivel mundial, no puede haber un producto que no esté certificado con las normas ISO, las normas que correspondan, de acuerdo a lo que es el periodo. Y eso era uno de los grandes problemas que China debió enfrentar para poderse posicionar en otros mercados. Acá quise poner esta imagen que representa el periodo de 15 años, década y media, 2001, ingreso a la OMC, hasta el 2016. Si nosotros vemos cuál es el volumen del intercambio, de las importaciones y las exportaciones, nosotros vemos que China en ese momento era 0,51 billones de dólares. Y si lo miramos 15 años después, eran 3,96 billones de dólares. Por lo tanto, el incremento que se produjo luego del ingreso a la OMC fue de 8 veces más en su valor,
y eso que habían pasado solamente 15 años. Por supuesto que China, al momento de ingresar el 2001, tiene que someterse a las normas internacionales. Acá quise poner algo que es importante como mirar, y el sentido de cómo él visibilizó el tema de las áreas costeras y del interior. Ya hemos dicho varias veces que China es un país muy montañoso, con muchas dificultades de conectividad, con muchas dificultades para la construcción de redes ferroviarias o redes de carretera, y bueno, esto hizo que él se diera cuenta que era muy necesario que se generara una red de trenes que reemplazaran a las locomotoras a vapor antiguas que habían, y que éstas fueran reemplazadas por locomotoras que funcionaran con diésel o locomotoras eléctricas, ¿ya? Dejando atrás todo lo que era el tema de las locomotoras a vapor. No olvidemos todo el tema que China tenía con respecto a lo que era el tema de la contaminación, ¿ya? Y al reemplazarlo, disminuye los niveles de contaminación. Bueno, dentro de esto es importante decir que desde las zonas más aisladas, sin infraestructura, tenemos que el primer ferrocarril, que podemos decir desde el interior, se demoraron 10 años y fueron solamente 1900 kilómetros. Y este ferrocarril iba desde Longshu a Urumqi. Miren aquí, en el centro, Longshu a Urumqi. ¿Se fijan? Este fue. Ahora, imagínense ustedes que este ferrocarril duró 10 años. Imagínense ustedes la rapidez y el impulso que le dio Jiang Zemin al darse cuenta de que había que hacer rápidamente una red ferroviaria importantísima para poder generar conectividad y unir las zonas costeras con el interior. Ya en el periodo del 90 a 2001, estando él gobernando, la media anual de tendidas pasó a ser de 1092 kilómetros en las vías férreas y de 962 kilómetros en vías férreas eléctricas. Por lo tanto, el tendido se multiplicó en más de 2,4 veces. Ustedes lo pueden apreciar aquí en lo que es este mapa. Acá tenemos ya lo que van a ser las redes posteriores, y bueno, por supuesto que está con color rojo intenso y grueso, porque van a ser los trenes de alta velocidad. ¿Ya? A fines del 2004 ya eran 74.200 kilómetros de redes ferroviarias, lo que le hace precisamente el tema de fomentar el comercio, va a ser factible en la medida en que va a poder unir las distintas provincias del interior. En 1997 la velocidad de los trenes era más o menos alrededor de unos 120 kilómetros por hora, y ya a fines del periodo eran de 200 kilómetros por hora. Y esto permitió precisamente un fuerte impulso a las exportaciones. Fíjense acá esto que quise poner a 1996, que es precisamente la estación de ferrocarriles en Pekín, en el lado oeste. Miren ustedes cómo se nota claramente un edificio con una arquitectura propia de los años 90, un edificio bastante más estructurado, y no tiene, obviamente, que la tecnología de cuando nosotros vemos un edificio, lo que es el aeropuerto precisamente de Beijing hoy día, con toda una tecnología de vanguardia de punta. Pero bueno, yo creo que eso nos hace como también llevarnos al periodo de Jiang Zemin, y precisamente también al periodo en que él se da cuenta que para que haya un desarrollo de China, tiene que haber precisamente una buena infraestructura ferroviaria. Y esto propio de la profesión que él tenía. Otro punto que también es importante de pensar es que las percepciones del rol de él como estadista a muchos les preocupaba, en el sentido de que él corresponde a la tercera generación de líderes, que por un lado no era la generación de líderes revolucionarios, como fue el caso de Mao y del modelo maoísta, no era la generación tecnocrática, que toda la parte técnica que desarrolló Deng Xiaoping, sino que él de alguna manera se dio cuenta que tenía que ser como la cadena, el paso para lo que vendría en la construcción de una China posterior a él. Y de ahí fue su preocupación por formar a Hu Jintao
como el líder de la próxima década, la década del 2000. Él es la década del 90. Aquí lo tenemos precisamente en una de las asambleas, precisamente tenemos a Jiang Zemin y Hu Jintao. Este fortalecimiento que él da de las zonas económicas especiales precisamente fue clave para poder entender el traspaso que hizo Hong Kong, el traspaso de Hong Kong a China en 1997, dado que era una economía diferente, y por lo tanto China se tuvo que preparar a una zona que estaba altamente industrializada, con moneda renminbi, con la bolsa de Hong Kong, y bueno, toda una estructura de capital financiero que de ninguna manera China lo conocía en ese momento. Pero él entendió de alguna manera que China debía adaptarse a esto de una China dos sistemas en un mismo territorio. Siguiendo con esta misma idea, en este periodo, nosotros tenemos que su primer ministro, Zhu Rongji, fue uno de los que se preocupó, por un lado, de impulsar lo que iba a ser el comercio, pero por otro lado también tuvo que enfrentar problemas serios por la compra de acciones en Shenzhen. Recordemos que no había una regulación, digamos, de tipo bancaria, no había una postura frente a lo que podían ser los riesgos inflacionarios, también se podía temer por una devaluación del yuan. Entonces, todos estos temas, de alguna manera, a través de su primer ministro, los pudo ir enfrentando y solucionando en la medida en que los problemas se iban presentando. Y también otro de los problemas que va a surgir es el tema de la corrupción. Ya dije que surgen estos nuevos empresarios chinos, estos nuevos ricos, entre comillas, como los llama, y precisamente en esta nueva línea se da cuenta que tiene que haber una nueva mirada frente a ella, incorporándolos al partido, y por otro lado también tiene que haber una nueva dirigencia de renovación, porque a muchos cuadros militares también los llama a renovarse para que haya una nueva dirigencia china, porque se da cuenta de que tiene que preparar lo que va a ser la década del 2000. Dentro de la preocupación que él tiene por lo que está ocurriendo en el interior y por las presiones que habían habido a raíz de lo que ocurrió en la plaza de Tiananmen, él se preocupó especialmente de darle participación a las provincias del interior, con la participación, con la elección de determinadas autoridades, hasta un cierto rango. Y fueron más de 800.000 aldeas que fueron incorporadas, y que precisamente la idea era que pudieran tener elecciones cada 3 años, cosa que las elecciones se mantienen hasta ciertos rangos dentro de lo que es la estructura del Estado. En cuanto al tema de poder reducir la pobreza, uno de los aspectos que China se preocupó fue precisamente de poder focalizar cuáles eran los sectores de mayor pobreza. Normalmente se focaliza un sector, pero no estaban focalizados como cuáles eran precisamente los nombres y las personas más vulnerables para poderlos ayudar. Esto implicó que también, junto con ya focalizar cuál era la pobreza, establecer que las zonas del oeste, las provincias del oeste que tenían mayores recursos y que se habían ido enriqueciendo primero, pudieran ayudar también al despegue, al despegue de las provincias del interior. Y esto implicó que se desarrollaran inversiones con becas y para que se pudieran aumentar las rentas de la población que estaba en desmedro con respecto a lo que eran las zonas costeras. Siempre pensando en tratar de evitar la brecha cada vez mayor que se iba produciendo entre los sectores costeros y los sectores del interior. A partir de lo que es este periodo que estamos hablando, en cierto modo, más o menos alrededor de 800 millones de personas fueron sacadas de esta pobreza, de estos sectores campesinos, y finalmente, si podemos decir, entre los años 1978 y al 2012, un poco después precisamente de lo que fue el gobierno de Jiang Zemin, las áreas rurales
que eran las más pobres, bajaron de 77% a un 10,2%. Y esto hizo que aumentara fuertemente la clase media urbana. Cuando uno en China va de una localidad o de una ciudad grande, por supuesto que en el tren bala, uno se da cuenta cómo hay ciudades, me tocó verlo en el 2015, muy fuerte, de que había muchas ciudades que se iban construyendo pero que no vivía nadie. Entonces uno se hace la pregunta, bueno, pero ¿para qué construyen edificios, carreteras, nudos viales, si no vive nadie? Y en el fondo, ¿cuál es? Porque el 2015 precisamente, y bueno, el 2017 y después el 2019, me fue tocando lo mismo, precisamente uno se va dando cuenta como gran cantidad de esta población campesina es trasladada a estas ciudades que son construidas, puede ser en sectores absolutamente rurales, pero que implica que le va a dar una estructura distinta a lo que son las provincias del interior. Fíjense ustedes la cifra, de 77% a un 10% de población campesina. Ahí tenemos algunas imágenes que de alguna manera nos ilustran lo que es la vida campesina en China. Dentro de lo que es el tema de la política exterior, y visibilizando lo que era, como ícono Hong Kong y lo que era como ícono Macao, que Macao también pasa bajo la misma estructura en el año 99 de un país, dos sistemas, precisamente comienza a darse cuenta de que estos sectores también pueden adquirir una mayor conectividad y al adquirir nueva conectividad también pueden tener espacios con otras partes del mundo. Bien sabemos que Shanghai y especialmente Hong Kong tenían un nivel de conectividad muy grande con otras partes del mundo. Entonces, en este sentido, precisamente surge la idea de cómo poder ir pensando en nuevas estrategias para poder comunicarse las ciudades costeras con otros puntos en otros continentes. De ahí surge un poco la idea de este desplazamiento extrarregional de China, y que parte precisamente con la idea de Jiang Zemin. Los ojos puestos en Hong Kong, ¿estamos? Lo pongo porque precisamente una de las revistas de mayor circulación en Estados Unidos, como siempre mirando, bueno, en sus titulares, cuál es la proyección o cuáles son las percepciones que se tienen sobre China. Otro aspecto que también es importante plantear en la política exterior y cómo se vincula con sectores vecinos es precisamente los fuertes conflictos que tuvo con Taiwán y también los fuertes conflictos que tuvo con el Tíbet, que en el caso del Tíbet, declarado región autónoma, pero para China es una región que es parte del propio país. Entonces, estos dos puntos también fueron puntos de inflexión que precisamente nosotros no los podemos pasar de largo, porque fueron puntos que fueron bastante conflictivos para lo que fue el desarrollo del gobierno de Jiang Zemin. En este mismo plano también es importante hacer referencia a cuáles fueron los vínculos diplomáticos que se fueron dando con Estados Unidos. Bueno, bien sabemos que las relaciones, y lo recuerdo, con Estados Unidos se habían firmado en el gobierno de Carter en 1979. Nosotros tenemos que pasaron varios años en que no hubo visitas de Estado, y finalmente en 1997 Jiang Zemin visita Washington, y precisamente cuando hace la visita es buscando que Estados Unidos lo apoye para poder ingresar a la Organización Mundial de Comercio. Estados Unidos cada vez quería fortalecer más sus inversiones en China y por lo tanto quería también una mayor apertura. Y a su vez que los productos estadounidenses también pudieran entrar en China, pero también pudieran entrar pero con rebajas arancelarias, cosa que tenían que llegar a acuerdos comunes para que esto fuera factible. Otro punto que también
fue bien discutido y bien conversado, fue una visita muy emblemática la que se produjo ese año del 97, y precisamente uno de los puntos que se discutió mucho fue el tema de la propiedad intelectual. Bien sabemos que una de las grandes críticas a China era el tema de la copia de un producto, y el no respeto de la propiedad intelectual. Ya hoy día esto lo tenemos bastante más claro, en el sentido de que China ha adoptado una postura diferente con respecto a lo que es el tema de la propiedad intelectual. Pero si lo miramos en lo que era esta década de los 90, precisamente el tema era un tema que estaba absolutamente en la palestra. Otro punto que también fue importante de poder intercambiar en opiniones y en acuerdos posibles fue el intercambio, las posibilidades de intercambio en materia de energía nuclear, pero con fines que fueran pacíficos, con fines que fueran pacíficos. Precisamente él fue invitado a la Universidad de Harvard, dijo un discurso ahí, por supuesto, y quizás resumiendo un poco lo que fue la visita y lo que fue su presencia en la Universidad de Harvard al año 97, una de las cosas que dijo fue, bueno, China necesita conocer mejor Estados Unidos. Yo diría que hoy día, con todo lo que es los conflictos y la guerra comercial o la guerra tecnológica, o los conflictos permanentes que existen hoy día entre lo que es la política de Xi Jinping y de Joe Biden, precisamente esta frase que dijo, yo la encuentro bastante emblemática, porque a la larga es difícil que ambos países se reconozcan dentro de lo que son sus propios planteamientos teóricos. Y por otro lado vino toda esta idea de también ampliar las relaciones comerciales, ya no solo con Estados Unidos, sino que también con América Latina. Y aquí viene un punto, yo diría, bien interesante, dado que estas relaciones que se habían dado se comienzan a fortalecer con América Latina. En 1993 visitó Cuba. Cuba en ese minuto precisamente pasaba por un periodo muy complejo. Ya bien sabemos que el año 91-92 es el periodo especial de Cuba, cuando no recibe ningún tipo de recursos desde la Unión Soviética, la crisis económica es agudísima en Cuba, y bueno, también Jiang Zemin quiere conocer en forma directa precisamente qué es lo que está pasando en Cuba y qué posibilidades hay. Dentro de lo que es el tema de los corredores bioceánicos, se establece como una estrategia de conectividad, lo vemos en el mapa superior, y precisamente el tema de la conectividad a él le preocupaba porque las materias primas que ellos necesitaban para desarrollar y para mantener una economía con 2 dígitos era mantener contactos directos con Brasil, Argentina, Bolivia, Chile, Perú, y que ellos pudieran exportarle cobre, hierro, cereales, soya, y bueno, una serie de productos para poder fabricar y para poder desarrollar su propia industria. En este periodo ya Brasil pasa a ser, va posteriormente a adquirir la calidad de socio estratégico, teniendo un rol protagónico en lo que va a ser en América Latina. Por último, ya para ir cerrando, llama mucho la atención los vínculos que logró desarrollar Jiang Zemin con el presidente Ricardo Lagos. Fíjense ustedes que en la visita la visita de Estado que hace el presidente Frei, él viajó como ministro de Obras Públicas. Y ahí fue la primera conversación que ellos tuvieron. Ellos tienen una conversación, y cuando ellos conversan de América Latina, precisamente Jiang Zemin en la conversación, pensemos todos estadistas, ambos hablando en inglés, y le dice, bueno, pero ¿por qué no pensamos en corredores bioceánicos? ¿Por qué no pensar en una vía que vaya desde Brasil, aeropuerto de San Paulo, con todo el desarrollo industrial? De ahí tenemos todo el cruce por Argentina, o por la parte norte de Argentina, poder pensar en corredores bioceánicos y que las mercancías salgan por puertos chilenos. Entonces, esta mirada que hoy día se habla tanto de lo que es la franja y la ruta, precisamente no es una mirada que parte en estas últimas décadas. Este concepto
de corredores bioceánicos de la iniciativa de la Franja de la Ruta, yo diría que tiene sus orígenes precisamente en esto. Fíjense ustedes, en abril del 2001 visita Chile Jiang Zemin y se firman una serie de acuerdos de cooperación en el ámbito de los recursos naturales, la ciencia, la tecnología, y acá lo interesante que se da es que nuevamente tenemos una relación de cercanía, de amistad, de converger en temas comunes, que nuevamente ese mismo año se va a producir un nuevo encuentro cuando se produce el encuentro de APEC. Aquí lo tenemos abajo en una foto oficial de APEC, en que aparecen precisamente con la vestimenta oficial. ¿Ya? Y precisamente, ¿cuál era la idea? Cómo fortalecer, por ejemplo, los vínculos entre ministerios, los vínculos con ProChile por el tema de las exportaciones chilenas a China, y por otro lado también cómo fortalecer el tema de una imagen país. Todos estos acuerdos posibles, bueno, también impulsan a que Chile, ya el año 2004, pueda realizar la PEC, y bueno, precisamente ya no va a ser Jiang Zemin el que visita, sino que precisamente va a ser el nuevo líder China que va a estar gobernando al 2004. Por lo tanto, si nosotros miramos la figura de este estadista, precisamente nos vamos a dar cuenta cómo los vínculos de él estuvieron claramente insertos, por un lado, en lo que son las relaciones entre las zonas costeras y las zonas del interior, a partir de lo que son las zonas económicas especiales, por otro lado, cómo el ingreso de China marca un punto de inflexión al ser miembro de la OMC, y cómo este concepto que había nacido en forma tan incipiente, logra consolidarse a partir de lo que van a ser las relaciones. Muchas gracias, y bueno, espero que haya sido interesante toda esta visión y poder entender un poco cómo se van construyendo precisamente las relaciones internacionales entre China, los otros continentes, América Latina y Chile. Muchas gracias. Gracias a ti, Mónica. Tremenda presentación. De verdad que, como te decía, encuentro que es un privilegio poder tener a alguien que tenga tus conocimientos para poder venir a presentarnos a Jiang Zemin en este nivel de la importancia que tuvo y del bajo perfil que tiene en relación al resto de los líderes. Así que de verdad, muchas gracias por esta sesión. Gracias, Carolina. Tenemos varias preguntas. Vamos, en beneficio de la hora, vamos con las preguntas, ¿te parece? Cuéntame, sí. Súper. Mira, aquí están preguntando, Nicolás, ¿qué podría decirse ante la objeción de que China ha abandonado sus ideales comunistas para pasar a ser una sociedad de mercado con intervención estatal? Lo que explicaban en las sesiones anteriores, y hoy día igual, es difícil entender dentro de lo que puede ser una ideología propiamente marxista-leninista, entender lo que es la estructura de China, en que precisamente se permite abrirse hacia lo que es la inversión extranjera y hacia lo que es la presencia de otros estados, y especialmente Estados Unidos, en circunstancias que uno puede pensar que hay una contradicción profunda al hablarse de una economía de mercado en China, ¿ya? Pero si uno lo mira y revisa lo que son los acuerdos, porque uno cuando hace los estudios e investiga en estos temas, uno tiene que decir, bueno, ¿quién lo defiende? Y yo diría que la defensa de la postura de la economía de mercado china la defiende el propio Partido Comunista Chino. Ahora, lo que pasa es que uno tiene que visibilizar que la postura del Partido Comunista Chino ha ido variando, manteniendo los mismos principios, y ha ido variando desde lo que fue el modelo maoísta, que tenía una estructura bastante diferente, a lo que es la estructura precisamente de hoy día. Pero uno no puede, y eso siempre yo lo digo y lo converso con mis alumnos, uno nunca se le puede perder el centro, de que el centro es que estas medidas no fueron tomadas al azar,
sino que estas medidas fueron tomadas desde el propio Partido Comunista Chino, que ¿cuál fue la apuesta que hizo? Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál fue la apuesta que hizo? Que a China, un país que vivía en la extrema pobreza, había que sacar a 1.000 millones de personas de la pobreza. ¿Y en cuánto tiempo? Y esa fue la apuesta que hizo. Uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, porque es válido. Pero si uno lo mira desde cómo ellos lo plantean precisamente así. Y lo siguen planteando así, ¿por qué? En esta apertura. Porque precisamente la apuesta de ellos es llegar al 2049, cuando se cumplan los 100 años de la proclamación de la República Popular China, llegar a ser la primera potencia mundial. Y para hacerlo, tienen que sacar a toda la población que todavía permanece en condiciones de vulnerabilidad y de falta y precariedad en el interior. No podemos pensar que China es homogéneo. China, lo decía, tiene $10.000 per cápita de ingreso. Y si miramos las zonas costeras, que yo he hablado bastante, tenemos ingresos per cápita promedio sobre los $40.000. O sea, estamos hablando de países altamente desarrollados. Y China es consciente de eso. Entonces dice, yo para poder llegar allá tengo que optar por esto. Y esa es un poco la postura de ellos. No sé si quedamos claros con la pregunta. Absolutamente, absolutamente. Y me voy a quedar con algo que dijiste, que estabas hablando de la potencia. Aquí justamente Ricardo pregunta, profesora, su presentación fue increíble, y según lo que ve ahora, ¿cómo cree que China liderará el futuro? Yo creo, mira, voy a algunos pincelazos, porque espero desarrollarlo en la última, que es la dedicada a Xi Jinping. Así. Yo lo que veo de China hoy día es que China está aportando, pero en forma con mucha fuerza, a lo que es el tema del multilateralismo. A mí, cuando uno hablamos de multilateralismo, es básicamente como la posibilidad de que los países, más allá de que sean países con más recursos, con menos recursos, los países puedan desarrollar acuerdos de cooperación conjunta. Nosotros estamos viviendo una pandemia que realmente todo lo que ha ocurrido en el año pasado y en este no deja de conmovernos, no deja de conmovernos por las personas que han fallecido, por la realidad de Chile, por la realidad de América Latina. Nosotros tenemos un gran número de personas vacunadas, pero cuando uno perfila qué es lo que espera China en los próximos años, yo creo que China, precisamente a raíz de esta apuesta que hizo de jugársela por apoyar dentro de lo que era una pandemia, una crisis sanitaria, y además asumiendo una crítica muy fuerte desde la Organización Mundial de la Salud, a propósito de que el virus partió en China, ¿ya? Entonces no podemos dejar de desconocer que hay una crítica bastante fuerte a esto, pero dentro de esto también está la postura de que, bueno, puede haber ocurrido en África, puede haber sido con otra, el ébola, o puede ser otra peste, pero ¿cuál es el tema de fondo aquí? De que si un país quiere asumir un nuevo protagonismo, yo creo que China lo quiere asumir, este nuevo protagonismo, prestando apoyo a cómo pueden ser los posibles acuerdos de cooperación, porque las economías, pensemos en la economía de América Latina, el año pasado fue de -7, tuvo una caída de -7 con respecto a lo que es el crecimiento. Entonces, ¿cuándo los países de América Latina se van a poder recuperar? Y eso es lo que China está pensando hoy día. O sea, como yo, si en algún minuto, en la década de la diplomacia cultural, en los años 50, en los años 60, que ya lo conversábamos, hubo acuerdos de comercio y hubo instancias, como hoy día también se pueden recuperar estos acuerdos en otra línea, y precisamente pensando en que de esta pandemia no vamos a salir solos, de esta pandemia vamos a tener que salir unidos. Y yo creo que la apuesta de China es precisamente en esa línea. Y el segundo punto, que es muy importante, es que también la apuesta está en cuál va a ser el espacio de la tecnología, el 5G y todo lo que es la implementación de la inteligencia artificial, en la cual China ha avanzado en una forma muy importante, con todo lo que es la robótica. Entonces, esa es la apuesta que están haciendo.
Exactamente. Y todo esto que tú estás diciendo, nosotros lo desarrollamos, de hecho, en el seminario de tecnología e innovación que hicimos para el lanzamiento de nuestra Semana de la Cultura, que fue el Ya, 27 de septiembre esa sesión, y justamente hablaron de todo el liderazgo que tiene Chile en este minuto, con el 5G, con todas estas nuevas tecnologías, y también el ex embajador Fernando Reyes Mata nos decía la importancia de pensar en conjunto, que era súper importante para salir de esto que estamos viviendo y que lo que nos había enseñado la pandemia era que tenemos que empezar a pensar en conjunto. Lo creo que mismo, muy alineado a lo que estabas diciendo tú. exacto. O sea, yo no lo veo de otra manera. Yo creo que los países van a tener que buscar apoyo, la misma América Latina, o sea, se desperfiló absolutamente lo que podría ser una integración latinoamericana. Y no estoy hablando de un concepto ideológico, o sea, yo creo que son conceptos que van más allá de los gobiernos que estén en su minuto, más allá de las propias ideologías. Por supuesto, sobre todo ahora. Exactamente. Mónica, se nos pasó la hora, pero vamos con Como la ya, última pregunta. bueno, se nos Ya, pasa volando siempre se la nos hora. pasa volando, así que le ofrecemos las disculpas a los que no alcanzamos a leer las preguntas, pero vamos a ir con la última. Aquí Rosa pregunta, ¿cómo es aplicable el concepto de conciencia de clase en un empresario privado chino hoy? ¿Cuáles serían sus deberes si está integrado al Partido Comunista? Yo diría que una de las críticas más fuertes que se ha producido es precisamente por la riqueza extrema de algunos de los grandes empresarios chinos y que no, y que en cierto modo no están alineados a lo que puede ser la estructura del Estado chino. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gran preocupación de China es que si comienza a haber mucha corrupción, todos sabemos, palabra lobby, todos sabemos cómo me vinculo con otro, cuáles son mis contactos más directos, contactos estrechos, y bueno, y todo eso, ¿qué es lo que va ocurriendo? Que en la medida en que si no hay una política clara al respecto, China corre el riesgo de que este modelo se desintegre por un tema de que no se aborda lo que es el tema precisamente de abordar normas claras con respecto a lo que es la corrupción. La corrupción es algo que existe siempre, ha existido, ¿ya? Pero el tema es cómo se controla. China de alguna manera la controlaba, pero China no quiere que por ningún motivo este tema vaya más allá. Ahora, hay algo, por ejemplo, que es importante decir y que en China existe la pena de muerte. Uno podrá estar de acuerdo o no, pero si una persona comete un delito, un robo, una persona puede ser sancionada con la pena de muerte y la cárcel. No nos olvidemos de los periodos de purga. Entonces, si nos vamos a lo que es la historia y la trayectoria de China, estos son hechos que han ocurrido y que, bueno, yo creo que es parte de lo que también, dentro de lo que son los planes quinquenales, está puesto muy, muy en el centro de que China no puede caer en un proceso de corrupción, porque eso es una vuelta atrás. Exactamente. Mónica, una vez más, mil gracias por esta sesión. Como te decía, un personaje que a mí me enamoró, así como a ti también, tú me contaste que era uno de los Sí, que más te llamaba la atención, me pasó un poco lo mismo, porque de verdad una persona que tiene bajo perfil y que qué tremenda importancia tuvo en todo este proceso. sí, a mí me gustaría como reforzar esa idea de que cuando yo estaba haciendo mi tesis del magíster y después del doctorado, me tocó entrevistar precisamente, porque era la persona que había tenido los contactos más estrechos con China, y fue precisamente al presidente Ricardo Lagos. Y cuando él me dijo, y me hablaba de él, y me hablaba como yo puedo estar conversando ahora con Carolina, entonces uno dice, bueno, los estadistas conversan, pero también tienen proyectos y tienen sueños comunes. Y a mí eso me marcó mucho y de ahí yo dije, bueno, pero ¿por qué esta relación y esta amistad? Hoy día lo entiendo perfectamente. Y por último, para cerrar, no hay experiencia de que presidentes o líderes se hayan, en un periodo tan corto de tiempo, se hayan entrevistado 2, 3 veces. Fíjate que después del 2004 tenemos otra visita de presidente de China a Chile. Entonces, ¿qué te está diciendo eso? ¿Verdad? Las relaciones diplomáticas no son casuales. Las visitas de Estado son por algo. Son acuerdos de reciprocidad. Exactamente. Ay, Mónica, se nos pasa tan rápido el tiempo que ganas de seguir conversando. Pero bueno, la próxima semana tenemos dos sesiones, el martes y el viernes. Sí, el martes vamos con Hu Jintao, que es bien importante por el tema de las relaciones con Chile. Y bueno,
ahí ya Exacto. vamos a seguir conversando. Gracias, Vamos en la Carolina. derecha. Muchas, Muchas muchas gracias a ti, gracias. Moni. Y gracias a todos los que van siguiendo este ciclo, que me encanta porque, bueno, es aportar un poco lo que uno va investigando, leyendo y estudiando. Gracias. Absolutamente. Y bueno, el resto, esto siempre queda grabado en nuestro canal de YouTube. Así es que muchísimas gracias a todos por estar hoy día y nos vemos el martes. Mónica, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Que estés 再见。bien.